placer en esta tarde poder estar con vosotros. Y como comentaba mi esposa, ¿cuál es mi testimonio? Es muy largo, pero yo creo que lo más importante es que la gracia de Dios me ha alcanzado. Amén. Y ha sido un tiempo atrás, hace unos cuantos años, estaba lejos de Dios. Y por la gracia de Dios, Dios ha usado este ministerio, la obra social de Remarque, y fue rescatado del mundo de las drogas. Durante muchos años ha estado atrapado en medio de ellas y hoy mi vida es otra. Mi vida fue cambiada por la gracia del Señor. Amén. Dios me dio una familia, unos hijos, y como decía mi esposa, una familia muy numerosa. Y estamos allá en Castilla y León sirviendo al Señor con gozo, con alegría. Y bueno, como decía, hoy nos sentimos dichosos de que podamos estar con vosotros y sobre todo comer juntos del pan del cielo. Amén. Me gustaría que allá donde estás puedes inclinar tu cabeza y quiero que me acompañes en oración. Señor Padre, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí juntos. Señor, todo estaba en tu plan, que nosotros podamos estar aquí. Nos sentimos dichosos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, a cada uno que está aquí presente. Bendice, Señor, a los obreros de la Iglesia, al cuerpo de Cristo, la obra social, de Remarque, bendice a Iván, Señor, a su familia, a cada uno de mis hermanos. Sobre todo, Señor, que tú bendigas esta ciudad de Alicante, Señor. Señor, que tú abras las ventanas del cielo, puedas derramar tu bendición sobre esta ciudad, Señor, restaura, sana, Señor. Señor, tú sabes, hay tantas familias, tanta necesidad en medio de esta ciudad. Te ruego, Señor, que tú derrames de tu provisión, de tu bendición sobre cada hogar, cada familia. Señor, en especial te rogamos que tú bendigas tu palabra, que es bendita, Señor, y que puedas llegar conforme a la necesidad que hay en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me gustaría compartir contigo en esta tarde la palabra acerca de permanecer, de estar cerca del Señor. Es importante. Me gustaría que abras la Biblia en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Qué bueno que nosotros, hermanos, podamos en cada día de nuestras vidas pueda haber esa gratitud. Y como decía mi esposa, y verdad que sabemos de dónde nos ha sacado el Señor y pedimos a Dios cada día que no nos haga olvidar nunca de dónde hemos salido. Éxodo 14, versículo 13. Desde el versículo 13, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Qué importante, hermano, que tú puedas entender esto para con tu vida en cada día, ¿verdad? Puede haber problemas, pueden surgir situaciones en tu vida, pero si tú estás pegado al Señor, si tú estás agarrado al Señor, Dios te dará la victoria encima de sus problemas. Amén. Pero tiene que ver en la confianza, tiene que ver con una acción que brota desde dentro de tu corazón, aunque ves que quizás cosas a tu alrededor se tambalían, pero aún en medio de ellas puedes declarar la victoria de Cristo.
Amén. Es importante, ¿verdad? Que como dice el versículo 19, y más adelante dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, y se apartó y iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Qué importante que podemos ver en esa situación, ¿verdad? El enemigo estaba ahí, pero nunca jamás Dios ha permitido que pueda dañar a su pueblo escogido. Y qué importante que tú y yo podamos entender eso en nuestras vidas. Podemos decir que nosotros somos propiedad de Cristo. Dios nos ha escogido, Dios nos ha amado, Dios no nos abandonará jamás, porque aquello que ha determinado nuestras vidas lo llevará a cabo. Pero hermano, eso lo llevará a cabo a su debido tiempo. Porque muchas veces queremos que las cosas se solucionen, muchas veces queremos buscar cómo quizás apalear ciertas situaciones a nuestra manera y no vemos salida. Pero qué importante que tú puedas aprender a descansar en el Señor. Amén. El ángel de Dios pelea, el ángel de Dios vela por ti. Como dice la palabra de Dios, nunca se acercaron unos a otros, ¿verdad? Decir que era nube y tinieblas para otros, para los enemigos, pero luz a aquellos que buscaban a Dios. Era guía. Qué importante que tú y yo podamos aprender a vivir cada día bajo la sombra del Altísimo. Amén. Señor, capacítanos, ayúdanos, Señor, a habitar bajo tu abrigo. Señor, queremos andar conforme a tu voluntad. Señor, queremos actuar conforme a tu dirección, no a nuestra manera. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, nos dañamos y lo más grave, dañamos directa e indirectamente. Señor, no queremos causar daño en medio de tu pueblo. Amén. Señor, queremos ser de bendición. Señor, queremos ser el pueblo escogido. Desde la palabra de Dios, el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana, Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Y entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Qué importante que tú puedas tener presente eso en tu vida. Hermano, posiblemente que puedas tener problemas, falta de recursos, posiblemente no tienes trabajo, posiblemente quizás ves que tienes ciertas necesidades, pero en medio de todo eso tienes que tener presente que Dios vea, que Dios tiene el control. Amén. Que Dios no te ha dejado, que la mano de Dios no se ha cortado, que Él te lleva dentro de su mano y te ama con amor eterno. Un poquito más atrás, el capítulo 13. ¿Sabes? Lo más grave, cuando muchas veces descuidamos la bendición de Dios. Muchas veces no miramos más allá de nuestras narices. Con perdón, yo no los conozco. Pero sí, eso pasa allá donde estoy. Posiblemente vosotros dos sois muy majos, obedientes. Gloria a Dios. Y podemos ver que la travesía del pueblo de Israel, después de ser liberado por la mano de Dios, la única persona que lo ha murmurado, no se ha quejado. ¿Sabes quién es? ¿Alguno lo sabe? ¿Perdón? Jesús. No. El único que no ha protestado, que no se ha quejado, fueron los huesos de José.
porque todos los demás quejaron, todos los demás dudaron, como nosotros muchas veces dudamos. El versículo 19: se tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, haráis subir mis huesos de aquí con vosotros. Pero José les dijo que Dios nos va a visitar, pero no les dijo cuándo. Muchas veces nosotros queremos y ponemos quizás ficha, la cual cuando queremos que Dios nos visite y no pasa nada. Por eso, hermano, debemos aprender a confiar en el Señor, debemos aprender a descansar en el Señor, debemos aprender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Amén. Pero los tiempos de Dios son buenos. Amén. Lo más importante, como decía, podemos ver aquí a Nubi, ¿verdad? Y aquel fuego como hacía de barrera y cómo miraba por el pueblo, y los enemigos estaban ahí detrás, pero nunca han llegado a verse unos a otros. Dios estaba en el medio. Amén. Qué importante en tu vida, hermano, que puedas creer eso. Puedes decir: yo tengo que la certeza, el ángel de Dios vela por mí, el ángel de Dios pelea por mí, y no debo temer mal alguno, porque debo estar confiado, porque tengo la plena certeza que Dios me guarda. Amén. Un poquito más adelante, capítulo 15. El versículo 26. Aquí podemos ver a la primera de cambio, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando nadie está preparado para atravesar una situación, una prueba, solamente tiene que prepararse, tiene que buscar a Dios en medio de ella. Porque no sabemos lo que nos puede pasar el día de mañana. El pueblo de Dios había sido sacado de la tierra de Egipto y durante 3 días caminaban, andaban y no hallaron agua para saciar su sed. Y llegaron a un lugar al cual las aguas eran amargas, no se pueden beber. Y empezaron a quejarse. Y como decía, hermano, eso pasa en medio del pueblo de Dios el día de hoy. Y eso nos quita la bendición. La palabra del Señor, después de que el pueblo que se quejó, dice la palabra, vamos a leer del 22: hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Seor, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dijo: ¿qué hemos de beber? A la primera de cambio, hermanos, el pueblo se olvidó después de 400 años de cautiverio. Después de haber experimentado un milagro extraordinario, atravesaron el mar en seco. Después de experimentar ese milagro que el enemigo no puede tocar a ninguno de ellos, pero a la primera de cambio tuvieron sed, empezaron a quejarse. Y muchos, ¿sabes? Pasa en medio de aquellos que decimos que amamos a Dios, que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Muchas veces a la primera de cambio nos quejamos, porque no vimos más allá de nuestras narices. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol.
lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y les dio estatutos, ordenanzas, y ahí Dios probó por la primera vez al pueblo. Dios no pagó conforme, ¿verdad?, a lo que habían sembrado. No nos pagó conforme a las quejas, a la murmuración. Por eso decía que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien, pensamientos de bendición. Dios no tiene en cuenta nuestras carencias, se conmueve porque nos ama. El amor de Dios no se puede mejorar. El amor de Dios no se puede engrandecer, porque Dios es amor. Amén. Amén. Entonces el versículo 26 dijo: si oiréis atentamente la voz de Jehová, todos, y hiciereis lo recto delante de sus ojos, y daréis oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, ¿qué dice? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Amén. ¿Estás ahí? ¿Estás conmigo? Así que no temas. Pero Dios nos pone unos requisitos a cumplir, porque muchas veces queremos bendiciones, pero sin dar nada a cambio. La palabra de Dios dice: o conmigo o contra mí. Amén. Amén. Si verdaderamente tú quieres experimentar, quieres beber la grandeza, la bendición de Dios, debes beber conforme al mandato, conforme a lo que Dios nos dice a través de la Escritura. Si oirás atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres lo recto. Señor, gracias porque en otro tiempo estaba en el mundo de tinieblas, pero tu gracia me ha alcanzado. Pero a partir de ese momento, tu vida tiene que ver en ella un antes o un después. Señor, quiero que puedas capacitarme para poder ser un hombre de bendición en medio de tu pueblo. Amén. Amén. Qué importante, ¿verdad, hermano, que nosotros podamos decir: Señor, capacítanos para marcar la diferencia en medio de la multitud. No quiero ser uno más. Señor, quiero ser un hombre que se conmueve, quiero ser un hombre, Señor, que vive entre tiempo y fuera de tiempo, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Señor, no quiero ser un hombre de palabra, Señor, quiero ser un hombre de hecho, un hombre que actúa entre tiempo y fuera de tiempo, conforme a lo que tú has determinado. No quiero ser hombre de palabras. Señor, capacítame. Y entonces, hermano, para que podamos recibir esa provisión, debemos aprender cada día era descansar, a buscar el verdadero descanso, porque muchas veces descansamos y descansamos mal. Necesitamos buscar el descanso del alma. Señor, danos de tu aceite. Es importante también cuando llenes tu vasija con el aceite de Dios, también debe ser a vaciarte, porque si no te corres peligro de estancar. Y las aguas estancadas, ¿qué pasa? Huelen mal. Podemos ser hombres de mucha palabra, mucha letra, podemos agregar muchos números, pero si no hay una fluidez, no hay un ejercicio, no llegaremos bien. No sé cuánto tiempo llevo, pero me vais a perdonar un poquito más. Salmo capítulo 34. Qué importante, hermano, cuando tú vives bajo la cobertura de Dios. Hermano, pueden surgir muchas cosas a tu alrededor, pero a ti nada te pasará, porque Dios mira por ti, Dios te ama. Capítulo 34, perdón, versículo 4 en adelante. Busqué a Jehová, Él me oyó, me libró de todos mis temores. ¿Qué es lo que te invade? ¿Qué es lo que te tiene ahí
confundido. Dice la palabra de Dios, el salmista dice, busqué a Jehová, Él me libró de todos, no solamente de una, de todos, ¿qué? ¿Qué más? No de una, se viven de muchas, no sé, que a lo mejor tú no tienes ninguna. Desde los que miraron a Él fueron alumbrados, ¿qué? Sus rostros no fueron avergonzados. Sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sabes, hermano? Cuando tú confías en el Señor, cuando vives entre tiempo y fuera de tiempo, cree que lo hermano que vas a tener victoria. Posiblemente habrá momentos de batalla, habrá momentos de desgaste, pero declara la victoria de Cristo. Amén. Amén. Desde el versículo 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Qué importante, ¿verdad, hermano? Que pueda haber en nosotros esa gratitud en lugar de que lo contrario, la queja, la murmuración, la duda, que a veces invade a muchas vidas, ¿verdad? Como le pasó al pueblo de Israel. Pero Dios había determinado un plan. Dios le había escogido en medio de las naciones a Israel para ser su siervo, que marque la diferencia en medio de las naciones. Dios había escogido al pueblo de Israel para que pueda llevar el mensaje, la palabra de salvación a toda criatura, como la promesa que había hecho Abraham, su siervo: en ti serán benditas todas. Amén. Todas las naciones. Y yo y tu hermano debemos ser esos hombres, esas mujeres que lleven ese mensaje de salvación a todos los lugares. Y vosotros acá en esta ciudad de Alicante, ser instrumentos de luz, de bendición, instrumentos que lleven esperanza, aliento a donde hay tanto desaliento. Vamos a ver tanta necesidad que hay en medio del país hoy por hoy. Dice el versículo 7.